Los últimos años han sido verdaderamente apasionantes en lo que respecta a la evolución en política internacional de Suecia, ya que los sucesivos gobiernos de este país escandinavo han llevado a cabo una labor de reformular un poco lo que era y lo que es su política exterior. Es por ello por lo que hemos querido dedicar esta segunda diapositiva a la redefinición de la política exterior sueca, que va más o menos aproximadamente del año 2017 y por supuesto se ha mantenido con una continuidad ininterrumpida y a día de hoy, en 2019, sigue. Concretamente, dentro de esta diapositiva general tenemos la obra de la socialdemocracia sueca, y esto es así porque para esa redefinición de lo que es la política exterior sueca, y sobre todo por parte de los grupos socialdemócratas que llegaron al poder y que estuvieron durante esos años, se siguió para ello lo que llamaron la línea onusiana. Por onusiana nos referimos claramente al papel dentro de la ONU, de las Naciones Unidas, la cual se manifestó en el empeño sueco de conseguir un asiento, por supuesto no permanente, en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo de 2017 a 2018, de un año. Si se puede ver en esa especie de pirámide, ahí están recogidas lo que hemos querido destacar más primordial y que más se hizo notar durante ese año, pero intenso, ese año breve pero intenso, en el que Suecia estuvo como en el Consejo de Seguridad, que fue, sin duda, un espacio inmejorable para hacer gala de sus estrategias en política internacional, principalmente, como se puede ver ahí, en manifestar su neutralidad y su ferviente colaboración en favor de la expansión de la paz. Como sabemos y hemos dicho, Suecia lleva a día de hoy 205 años en paz, por lo que es lógico que haga uso de ese argumento como propio y como uno de los principales países que puede hablar de ello y que puede hacer gala de ese reconocimiento de país pacífico. También están cuestiones relativas al desarrollo sostenible, la cuestión de género, que no solo es una cuestión bastante importante en lo que respecta a la política internacional de Suecia, sino, si aún cabe, más importante en la política interior de Suecia y en la conciencia del propio pueblo sueco, y también, por supuesto, el desarrollo medioambiental, que todas estas cosas fueron los postulados y los principales pilares sobre los que versaron las relaciones interestatales de Suecia por medio de la institución del Consejo de Seguridad. Tal y como se ha apreciado de los comunicados, sobre todo que hemos analizado, del gobierno sueco, pero concretamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante el año que va del 2017 al 2018. Por otro lado, el siguiente apartado que aparece en esta subdiapositiva de la redefinición de la política sueca, que es el compromiso europeo. Por lo tanto, como sabemos y es evidente, Suecia mantiene su compromiso europeo, habiéndose convertido en fecha relativamente tardía en miembro de la Unión Europea, que fue el 1 de enero de 1995, después de un referéndum afirmativo en 1994 para la entrada en esa Unión Europea, pero también hubo un rechazo por parte del pueblo sueco, también por medio de referéndum, a la adopción de la moneda única, que es el euro. Sin embargo, respecto a esto, conviene recordar, y es bastante curioso, que a diferencia de otros países como el Reino Unido, aún ya que sigue siendo miembro de la Unión, y también el Reino de Dinamarca, por otro lado, quienes cuentan con una cláusula de exclusión respecto de la implantación del euro como moneda única, Suecia, por su parte, no tiene una salida formal y una cláusula de exclusión semejante para poder evitar esa unión monetaria, y por lo tanto debe, en teoría, aunque nadie sabe cuándo, adoptar el euro en algún momento. Ahora bien, hemos querido también destacar que, a pesar de que la dimensión comunitaria se ha consolidado bastante, siendo la Unión Europea un útil marco de acción para Suecia como para el resto de países, sobre todo para la protección medioambiental, las políticas de asilo, la lucha contra la delincuencia organizada, y que son todas cuestiones nucleares para Suecia, creemos que resulta importante destacar que, pese al apoyo muy potente, además,
de la ciudadanía sueca a la Unión Europea en su vertiente económico-mercantil, y es por ello por lo que hemos querido poner esta imagen en la que sale el mapa de la Unión Europea con dos personas que dan la impresión de ser dos personas de negocios, dándose la mano, haciendo lo que son los acuerdos mercantiles, en los que también han sido uno de los aspectos más positivos de la Unión Europea, y hemos puesto un tic verde, puesto que esta es la vertiente de la Unión Europea que la población sueca apoya sin ninguna reserva de manera contundente. Pero la mayoría de la población carece de un arraigo o vocación europeísta, a diferencia de lo que ocurre en países como Alemania o en la propia España, en donde el vínculo sentimental europeo es bastante fuerte, y aquí no se ha conseguido que ese sentimiento de pueblo unido europeo se manifieste o que quede en la conciencia de la ciudadanía. Por eso hemos puesto esta imagen como de todas las manos unidas, como un equipo, con una especie de cruz roja, puesto que esta no es la parte que más apoya a la ciudadanía sueca. Como ya dijimos, el Reino de Suecia lleva actualmente exactamente 205 años en una paz ininterrumpida. Lógicamente, Suecia se mantuvo neutral durante las dos guerras mundiales y se erigió después en paladín de la no alineación en Occidente, mientras en materia política se dedicó sobre todo a aspectos de defensa total que implicaba tanto a miembros del ejército, mandos militares, como a la propia población civil. El fin de la Guerra Fría llevó a, relajar este esfuerzo financiero y estratégico en materia de seguridad y defensa nacional, a la vez que se emprendía en el plano internacional la participación en la misión de Afganistán, que mencionaremos más adelante. En vista de esto, podemos observar que, si bien Suecia es uno de los mayores defensores de la neutralidad e impulsores de la paz, el país no ha estado exento de tensiones para nada. Claro ejemplo de esto ha sido, y sigue siendo a día de hoy, la intranquilidad respecto a la Rusia de Putin, que Suecia, a pesar de tener por lo general unas relaciones bastante cordiales con la Federación Rusa, manifestó y denunció en su momento las agresiones que se llevaron a cabo contra Ucrania y la consiguiente anexión ilegal de la península de Crimea en el año 2014. Además, Suecia sigue siendo un país no perteneciente a ninguna alianza militar, en claro rigor con lo que es su política pacifista. Si bien, dado su visión al Atlántico también, su atlantismo, por así decirlo, se manifiesta esta condición de país cercano a países de la OTAN, también le dan una condición que se ha venido a denominar la de socio privilegiado de la OTAN. No obstante, las relaciones internacionales de la política exterior de Suecia, lógicamente, no se limitan solo al ámbito europeo. Por ello hemos querido poner la segunda diapositiva, empezando por de la derecha, que se titula Suecia en el mundo, en la cual hemos querido conveniente dar las líneas básicas de la política de Suecia, tanto en lo que respecta a los principales países de los continentes americano y asiático, porque en Asia ahora mismo Suecia está llevando una labor diplomática bastante potente e incluye países como China, Japón y Corea del Norte, que son los señalados en esta diapositiva. En primer lugar, la relación diplomática con los Estados Unidos de América son bastante buenas en lo que respecta también a la economía, a las relaciones diplomáticas de inmigración con ciudadanos suecos, ciudadanos estadounidenses, etcétera. Para Suecia, los Estados Unidos es como la principal potencia hegemónica, lógicamente, en el mundo, y sobre todo destacan lo que es su responsabilidad en el mantenimiento de la paz. Esto es bastante importante en lo que tiene que ver con toda la relación que Suecia intenta proyectar siempre en Estados Unidos, que es el intentar concienciar a los Estados Unidos, no concienciar, sino intentar siempre ayudarles para el mantenimiento de la paz en todas las zonas de conflicto. Por otro lado, en segundo lugar, en lo que respecta a la zona del noreste asiático y a la incierta y tensa situación que ahí se vive,
Suecia se postula como un Estado, por así decirlo, conciliador, que ayuda a rebajar la tensión que hoy en día existe en torno a la República Popular de Corea, Corea del Norte, con la que Suecia tiene relaciones diplomáticas desde 1973, siendo el primer país occidental en establecerlas, además. Sin embargo, esto no ha evitado que Suecia haya hecho continuas denuncias y quejas por sus prácticas militares en el plano de los ensayos nucleares, defendiendo los ideales del Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual el Reino de Suecia fue uno de los 190 estados firmantes en 1968. En el otro lado del tablero, las relaciones de Suecia con Corea del Sur son bastante buenas, colaborando conjuntamente en asuntos tan relevantes como operaciones de paz, reforzamiento en materia de defensa, cabiendo decir lo mismo respecto a las relaciones de Japón, que es el que hemos querido destacar más porque es posiblemente el estado asiático con el que Suecia mantiene una mejor relación. La cooperación sueca y japonesa es verdaderamente impresionante y magnífica, con una profunda colaboración no solo en lo que ya hemos dicho respecto a Corea del Sur, en paz y reforzamiento en materia de defensa, sino también en materias como el ámbito de la pesca, la agricultura y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, y es un ámbito en el que ambos países se mueven bastante y son autores de una innovación medioambiental bastante importante. En cuanto a las relaciones con el gigante asiático que China representa, están en continuo desarrollo, siendo los lazos bilaterales bastante estables y sanos, favorecidos en cierta medida por el hecho de que Suecia fue, al igual que hizo con Corea del Norte, el primer país occidental en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Por esto vemos que Suecia siempre ha sido un país, como hemos dicho, conciliador. Cuando Suecia empezó a mantener relaciones con Corea del Norte, con China, eran estados en cierto modo aislados por las diferencias ideológicas comunistas, capitalistas, que mantenían a estos países sobre todo muy separados del ámbito occidental y de la comunidad internacional en su conjunto. Esta buena y cercana relación que entre Suecia y China se ha visto claramente reflejada en los últimos años, dando fe de ello la reunión que los dos primeros ministros mantuvieron en la ciudad china de Dalian en el año 2017, en donde Li Keqiang, que es el premier de la República Popular de China, subrayó en dicha reunión con el primer ministro de Suecia que este país para China es un importante socio de cooperación europea, especialmente en el norte de Europa, y esperaba que Suecia promueva la cooperación entre China y Europa y la cooperación en lo que es el norte de Europa y China. Por su parte, el Stefan Löfven, primer ministro del Reino de Suecia, aún en el cargo, manifestó en esta reunión ante su homólogo chino el aprecio de Suecia por el importante papel de China en los asuntos internacionales y su disposición a expandir la cooperación bilateral práctica con China e impulsar la coordinación en asuntos multilaterales. Hemos querido dar más datos en lo que respecta a China porque es una relación bastante en un aumento y en un ascenso en línea ascendente total. Es una cooperación continua a día de hoy y bastante importante, sobre todo de cara al futuro. Después, por último, hemos querido resaltar, porque no se podía olvidar, a la participación de Noruega en lo que hemos querido llamar la esfera nórdica, los países más cercanos a su entorno, no solo de la Unión Europea. Cabe destacar respecto a esto la creación en 1971 del Consejo de Ministros nórdico, siendo Suecia, como no podía ser de otra manera, uno de sus principales impulsores, y que se ha convertido en una plataforma tanto para la concertación internacional, tratando de hablar con una sola voz de todos estos países nórdicos para que una voz resonante en la comunidad internacional, para asuntos de defensa, proyectos de adquisiciones de armas incluso, maniobras militares conjuntas, o para la promoción de la marca Norte, que es más conocida como el Nordic Branding, como medio económico para todos estos países. También hay que nombrar la participación de Suecia, en segundo lugar, en el Consejo Nórdico,
el cual es una organización interparlamentaria de cooperación entre los 5 países nórdicos: Islandia, el Reino de Dinamarca, Suecia, Finlandia y el Reino de Noruega, compuesto por 87 diputados de los parlamentos nacionales de estos países, y que, a pesar de haber sido en cierto modo, por así decirlo, también desplazado por la Unión Europea, lógicamente porque la Unión Europea es a día de hoy el gigante institucional, sigue siendo aún así el Consejo Nórdico un importante organismo, sobre todo en el fomento cultural y en materia cultural nórdica. Además, por último ya, tiene un destacado papel en el Consejo Ártico, distinto completamente del Consejo Nórdico, por lo que no hay que confundirlos, pues el Consejo Ártico es un foro intergubernamental que discute asuntos a los que se enfrentan los gobiernos de los países árticos, entre los que no solo se encuentran los escandinavos, sino está Suecia, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, Noruega, Finlandia, etc. Y cabe destacar simplemente su profunda implicación en la plataforma atlántica y en la plataforma ártica, y tiene su sede a día de hoy en Estocolmo, en Suecia. Después también otros organismos en los que Suecia forma parte y demás organizaciones internacionales es el Consejo de Estados Ribereños del Báltico, en la que España, además también España también es un estado observador no solo de este Consejo de Estados Ribereños del Báltico, sino también del Consejo Ártico. Y por último, cabe destacar estas otras organizaciones internacionales como la OSCE, el Consejo de Europa o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es la OECD. Y hasta aquí la política exterior sueca y las principales líneas que se han seguido y que posiblemente sean clave para los años venideros.